Florencia Marcarián es abogada previsional y queremos, bueno, que nos cuente cuál es su mirada profesional y por supuesto, qué puede pasar, ¿no? A partir del veto completo del presidente Milei. ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, a ver, está claro que lo va a vetar, ya lo ha dicho, lo han confirmado. Exacto. Lo que va a pasar es que esto va a volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y necesita los 2/3 para pasar a la Cámara de Senadores, 2/3 nuevamente en la Cámara de Senadores para que sea aprobado. Y por supuesto que no va a haber un doble veto en ese caso. No, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con, digamos, el procedimiento formal. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerte, porque yo creo que muchísimos jubilados entienden absolutamente la explicación del presidente y hasta te diría que la comparten, pero en el medio es... ¿Cómo vivo con 305.000 pesos? Cuando el presidente te dice, bueno, pero los mismos que en su momento dejaron con Alberto Fernández, no sé, 30% por debajo y todo, que yo no digo que no sea así, digo, pero el jubilado por ahí se pregunta si no se podría sacar dinero desde otro lugar, ¿no? El presidente dice que no. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué se le puede decir al jubilado? A ver, a los jubilados que nos están escuchando, jubilados, pensionados también, la realidad es que no es algo de este gobierno, es algo que viene de distintos gobiernos, pero la realidad es que el esfuerzo que hicieron los hoy jubilados, los pensionados, que aportaron durante toda la actividad laboral, que fue a la caja del ANSES, bueno, toda esa masa, todo ese fondo del ANSES, al final se terminó repartiendo entre 18 millones de prestaciones, no en los 8 millones de jubilados y pensionados que hay hoy en la Argentina. Entonces, hay dinero con que hacerle frente. Lo que pasa es que en vez de salir el dinero para el resto de las prestaciones de algún otro lugar, bueno, se utiliza no solamente para los jubilados y pensionados. Por el momento sigue estando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Eso qué es, Doc, para que podamos explicar? El Fondo de Garantía se crea cuando se terminan las AFJP, el dinero que quedaba de las AFJP se traspasa al ANSES para poder hacer frente no solamente a los jubilados y pensionados, en caso de que haya una crisis muy grave económica y que no haya dinero, por ejemplo, en la caja del ANSES, utilizar ese fondo de garantía. Pero hay que recordar que no hay dinero para los jubilados, no hay dinero para los pensionados, pero durante la época en que se hicieron los aumentos para los créditos del ANSES, parte de ese dinero salía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, el presidente dice que no hay dinero, pero Esper, que salió, por supuesto, del presidente, decía esto, mire. No le sabe. En este momento no tenemos un proyecto en ese sentido para hacerlo ahora realidad. Pero lo que sí, para seguir hablando con propiedad y no ser cínicos e hipócritas con el sistema jubilatorio y con nuestros futuros jubilados, que son los jóvenes de hoy, mire, si la esperanza de vida está aumentando como está aumentando, no hay duda que hay que subir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque si no es seguir mintiéndonos. Si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad jubilatoria, porque no hay cómo pagar jubilados que viven mucho más tiempo que antes sin mayores ingresos. Si al problema tradicional o al problema del veto o el doble veto del presidente o el veto total, se suma el tema de la edad jubilatoria, Florencia, que es otro de los temas de este orden, ¿no? Sí, por supuesto. Se entiende, a ver, hay distintos proyectos que se están barajando, ¿no? La posibilidad de llevar la edad jubilatoria de las mujeres de los 60 a los 65 puede entenderse un poco más porque hoy los roles han cambiado, vienen cambiando hace tiempo, eso se puede entender. Hay quienes plantean llevarlo a los 68 y quienes plantean llevarlo a los 75. Claro. La edad promedio de vida de un argentino es de 74 años. La verdad es que obligarlos a trabajar a los 75 es obligarlos a trabajar hasta el último día. ¿En el mundo cómo es? En los países modernos. Se ha ido subiendo la edad, de hecho hay proyectos para ir aumentándola cada vez un poquito más, Julieta, pero más o menos? Sí, bueno, tuvimos hace poco el dato de Francia, que estaba fue pensando eso, que generó muchísimas protestas. Claro, ¿no? lo que tenés ahora es que obviamente la expectativa de vida cambió y vos tenés que ir cambiando los sistemas jubilatorios. Obviamente quienes están activos van a protestar, pero bueno, y en nuestro caso también tenemos el agravante que ella mencionaba de las moratorias, de toda la gente que no aportó. Hay una discusión para mí de fondo que nunca se da y hay muchísima gente que no quiere jubilarse también. Porque sabe que cuando se jubila le pasan dos cosas. Primero, pero no solo en la Argentina, en muchos otros lugares. Primero, pierde gran parte del ingreso natural que tiene como personal activo.
Y segundo, porque de lo psicológico, el retiro implica algo muy negativo. Entonces, también esa idea está presente. ¿O me equivoco, Florencia? No, por supuesto, pero también habría que pensar que con estas reformas que se están planteando, con estos proyectos que se van aprobando, más allá de lo que se aprobó, implica 13.000 pesos más en la jubilación, que la realidad es que no es tanto, ¿Es 13 o es 20? Unos dicen 13, otros dicen 20, otros dicen 21. ¿Viste que sí, no, es de 2.90 y pico igual, a 300. Claro, no suma, 13.000 pesos más porque se llega a 317.000 pesos. Según yo teniendo en cuenta que es 304, 305.000 para septiembre. Pero el presidente Milei, lo escuché hace un ratito, hizo la cuenta y dio el número que no me acuerdo. Creo que dijo 7.000 millones de dólares. Después lo vamos a... Claro, eso es lo que... Y él dice que eso hay que multiplicarlo de manera exponencial, o sea, hace un cálculo matemático que dice que es algo que embarga a la Argentina no solo en el presente, sino en el futuro. Bueno, obviamente él es el economista, está a cargo de la administración central, él dice que no hay recursos para pagarlo. Algunos dicen, no, pero lo de las IDES, que no tiene nada que ver, son 100 millones contra 7.000 millones. Y es por única vez, por eso digo, cuando vos escuchás los argumentos, yo estoy segura que muchísima gente los comparte. El tema es el mientras tanto. No, y también, como dice la doctora, sacás? no es el mientras tanto de ahora, es el mientras tanto que viene desde, digo, porque en su momento, cuando Cristina pone las jubilaciones para las amas de casa, sin haber hecho aporte, evidentemente el sistema... Claro, pero también es cierto que cuántas mujeres trabajaron toda su vida, incluso ayudando en otras casas con trabajo particular, con tareas particulares, y nadie sabía bien qué hacer o cómo. Hacer una suerte de justicia demagógica nos destruye, porque es como decir, che, esta persona no tiene plata, bueno, emitámosle plata y démosle plata. ¿Sabés qué genera esa emisión? Genera más pobreza, genera inflación, Hugo, y te pone a la Argentina patas para arriba. Es decir, a ver, el sistema está roto desde hace mucho. Pero ¿cuántos años trabajábamos o se trabajaba, digamos, en negro? Nadie sabía o nadie creía que estaba la obligación de... Lamentablemente era así. Bueno, está bien, pero entonces... No digo que esté bien, pero fue. Pero, a ver, yo la verdad que no tengo, digamos, estamos opinando y me parece interesante el tema, pero las moratorias fueron un acto, entre comillas, de justicia para mucha gente que tal vez lo merecía y estaba afuera, pero destruye también el sistema en términos del resto de la gente. Pero entonces, esto es lo mismo, ¿viste? O sea, ¿qué generaron? Generaron laburo, pero laburo ficticio, porque 6 de cada 10 no iban a trabajar y cobraban. Y 4 que iban a laburar como corresponde, tenían que bancar el sistema que además ponía plata en el mercado que destruyó el sistema. Es que en realidad hubo distintas moratorias. Hace poco fui a un curso específicamente sobre esto y hablaban de que al principio se entendía que no había una historia salarial de muchas mujeres argentinas, sobre todo, vida de trabajo en negro, pero a medida que fueron sumando moratorias, quizás se podría ir a un sistema más complejo. Ya había algunos que podían acreditar aportes, por ahí jubilar en base a los poquitos aportes que tenían, pero ya había una historia, ¿no? Entonces, con el correr de las moratorias se podría haber mejorado. El kirchnerismo son los reyes de la demagogia. O sea, destruyeron todo. El cooperativismo, que era base de la sustentación cultural de Argentina, lo hicieron pomada. Las agrupaciones, los comedores, incluso Sueños Compartidos, que se dedicaban a hacer casa, incluso Madre Plaza de Mayo. O sea, todo lo que usaron justamente como ejercicio del populismo lo destruyeron. Incluso el sistema jubilatorio. Se gastaron, o desmentime, Florencia, el dinero del ANSES, aquel que vino del ahorro de los argentinos a través de la CFJP, ¿también lo utilizaron o no? Es que ¿cómo se explica que utilicen parte del fondo de garantía de sustentabilidad para los créditos, pero no haya aumento para los jubilados? ¿O cómo pueden explicar, por ejemplo, que los bonos nunca fueron incorporados al haber? Bueno, ahora con esta ley quedaría incorporado, pero tampoco es una gran suma, ¿no? Y en consonancia con esto y con las moratorias también, y con lo que se mencionaba recién acerca del aumento de la edad, el problema no es el aumento de la edad, el tema es que los jubilados o las personas que van llegando a la edad de retiro puedan elegir, porque hoy el jubilado, no llega a fin de mes, no llega con la jubilación mínima, tampoco llega con la jubilación media, tiene que salir a trabajar, es obligatorio. Y también permitime sumar esto, digo, cuando se haga la reforma laboral que hay que hacer, por esto mismo que decía Hugo, porque si no la base de la gente que está registrada y que sostiene las jubilaciones futuras es nada, es chiquitita, también la cultura de que acá se tome gente para trabajar entre 50, 60, 70 años. Digo, en otros países pasa, acá no. Digo, muchas veces profesionales con una experiencia enorme, 50 años, 50 y pico, son descartables. Digo, no son
tomables, ¿no? Yo voy a hacer un ejercicio políticamente incorrecto, pero voy a preguntar en esta mesa. ¿Vos crees en la jubilación, Pablo? O sea, vos Yo te iba a comentar un tema que es otro escenario, que es que la percepción de la gente que aportó desde el primer día de que empezó a trabajar a los 18 años, 30, 40 años de aportes y pagó siempre todos sus impuestos, se sienten estúpidos. Sí. Bueno. Porque el mensaje es ese, ¿para qué? ¿Para qué voy a Claro, es como el que paga los impuestos todo el tiempo y de repente le llega una moratoria y otra que no pagó nunca y de repente le sale menos que el tipo que cumplió siempre. Entonces, ¿qué sociedad construimos? Bueno, ¿usted cree? No, claramente. Además es un poco lo que vos decías. Digo, aunque tengas una estructura pequeña, vos querés seguir sosteniendo medianamente el nivel de vida que existe alcance para comprar un remedio. Sí. Y sabiendo, con la jubilación no. Digo, hoy una jubilación no llega a pagarte, por ejemplo, una prepaga que vos tengas de manera activa. Yo conozco un montón de docentes de la Universidad de Buenos Aires que están en condiciones de jubilarse y no quieren saber nada. Claro. Quieren seguir adelante porque lo que cobran es literalmente una moneda. ¿Usted? Sí, lo mismo, no alcanza, la verdad. Lamentablemente, hoy no conoce nadie. Un jubilado que solo sea jubilado. Tienen que tener otro Es como trabajo. que pasás a un sector de la sociedad, viste, que además tiene todos los... O sea, lo han hecho pomada, hasta en lo simbólico. Florencia, la última, agradeciéndote el contacto. Sí creo en la jubilación, pero con un componente como el que tenemos ahora de reparto y quizás un seguro privado, un seguro de retiro que pueda servir... pero que no suceda como lo que pasó con las AFJP, que hoy hay gente que está cobrando 20.000 pesos mensuales, que no puede hacer una compra semanal con 20.000 pesos. Yo quisiera saber quién puede vivir con eso. Pero un seguro de retiro que pueda servir y que sea el complemento para que el jubilado pueda elegir si quiere seguir trabajando a los 65, a los 68 o a los 75, la edad que elijan. Pero que lo puedan elegir ellos, no que sea una obligación. Florencia Marcaría, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes.